En esta sexta clase vamos a revisar algunas de las propuestas que fueron apareciendo en la segunda mitad del siglo XX para introducir modificaciones más o menos radicales, más o menos profundas en el programa positivista lógico. En este sentido, por un lado hablamos de revisión de dogmas, porque ya hemos dicho que los principios directores del programa positivista lógico después se esquematizan y se anquilosan en la concepción heredada y llevan a algunos de sus miembros, en particular a Quine, a calificarlos de dogmas, de tesis de partida poco puestas en duda, poco fácilmente revisables. Y por otro lado aparece la palabra radical en el título, entre signos de interrogación, con el sentido de que vamos a tratar de matizar, o de revisar o valorar qué tan extremos son estos cambios que se pretenden hacer en el programa, cuáles están más cerca del ala dura, ortodoxa, del ala fundacional, y cuáles se van alejando lo suficiente como para hablar de nuevas corrientes o versiones, o incluso de nuevas epistemologías ya frontalmente opuestas a la tradición analítica positivista y empiro-inductivista. También este título de la clase y este enfoque nos llevan a volver para atrás en el tiempo, a la primera mitad del siglo XX, para rescatar el racionalismo crítico, en especial los trabajos de Popper, que van a ser reasumidos, reincorporados, reabsorbidos por la epistemología mainstream después de la Segunda Guerra Mundial, traducidos al inglés, y que van a aportar elementos interesantes para esta reformulación de las tesis o dogmas o principios fundamentales o directores o de los puntos programáticos del gran conjunto formado por positivismo lógico y concepción heredada. Volviendo al pescado para ubicarnos, tenemos por un lado esta segunda barra vertical de la cual hablábamos en la clase pasada, que es esta interrupción de la epistemología académica que queda un poco secuestrada por las ideas kuhnianas, el viraje de los intereses epistemológicos de buena parte de la comunidad hacia la discusión de la pertinencia y relevancia del historicismo como nueva corriente epistemológica, que hace que se diluyan un poco los problemas clásicos de la concepción heredada, y eso lleva incluso a algunos autores, como mencionamos en alguna clase anterior, a hablar de una verdadera defunción de la concepción heredada. En realidad, esta forma de hacer epistemología efectivamente pasa un mal momento, un brete, un bajón, y después se recupera, se reactiva, renace de sus cenizas para transformarse en la vuelta a la eticidad o en esta filosofía neoanalítica que todavía sigue vigente, aunque arrinconada en la comunidad académica, pero vigente al fin. Esta barra, si recuerdan de clases anteriores, es aproximadamente, se ubica entre los años 70 y 75, a inicios de la década del 70, con cambios políticos y económicos grandes de nuevo, recesión, problemas de petróleo, inflación, aumento del desempleo y vuelta a gobiernos de derecha en Estados Unidos, en Inglaterra, en otros países del mundo. Y es un momento bisagra para hacer un corte transversal, representado ahí por el óvalo en perspectiva, y para ver un poco qué sucede con la epistemología académica, erudita, universitaria, cuando tres formas de hacerla, tres sabores, tres estilos, tres líneas, ya quedan estabilizados y coexisten más o menos inarmónicamente hasta el día de hoy. Para llegar a ese punto de inflexión o a ese corte transversal que vamos a estudiar con cierto detalle, nos situamos ahora un poquito antes de ese borde o esa transición, hacia mediados de los años 60, para hacer ahí de nuevo una foto fija de qué pasaba con la concepción heredada, que desde luego todavía era hegemónica y dominante, era la forma ortodoxa de hacer epistemología, al menos en el mundo anglosajón y en los países influidos por la producción académica anglosajona. Básicamente podríamos decir que hacia mediados de los años 60 hay tres tipos de cambios más o menos radicales, más o menos profundos, más o menos notables, en los principios directores, en las teorías y métodos de la concepción heredada. Por una parte, un reajuste en el cuerpo teórico al interior de la propia concepción heredada y de mano a sus cultores y cultivadores. En este sentido, la concepción heredada, por su nueva matriz política, económica, social, cultural, religiosa, lingüística, empieza a derivar de los ideales directores, de los principios fundacionales del positivismo lógico, que había sido germanófilo y germanófono, y situado en un contexto político, social y económico muy diferente al del macartismo y del desarrollo económico explosivo de Estados Unidos.
Por otro lado, hay la emergencia de nuevas teorizaciones en el entorno de la concepción heredada, nuevas ramas, orientaciones, enfoques y paradigmas en las ciencias naturales, en las ciencias sociales y en estas ciencias un poco a caballo entre naturales y sociales, que mencionábamos en alguna clase anterior, como teoría de información o teoría de la comunicación, que vienen de ambas vertientes o configuran fusiones virtuosas entre ambas vertientes. Ahí hay un movimiento intelectual interesante y valioso que influencia en el borde a la concepción heredada. También, por supuesto, la renovación generacional, la aparición de nuevos jóvenes, tesistas, becarios, estudiantes, discípulos de los alemanes migrados y de los fundacionales o fundadores positivistas lógicos, ahora devenidos en cultores y directores de la concepción heredada, que presionan por una mayor apertura o una mayor revisión teórica. Y por supuesto, ecos del pasado y del presente en el sentido de influencias de las distintas críticas que el positivismo lógico y la concepción heredada habían recibido de parte de líneas filosóficas, líneas epistemológicas más o menos encontradas, más o menos opuestas, más o menos en tensión con su propio programa. En segundo lugar, tendríamos una crítica interna fuerte de los jóvenes concepcionistas heredados, descontentos con la marcha del programa y un poco desilusionados y espantados de las dificultades técnicas casi irremontables que aparecían y de la pobreza de resultados, y también de un reclamo generalizado de la comunidad científica acerca de que la imagen de ciencia positivista, empirioinductivista, se iba separando cada vez más de la percepción que los propios científicos tenían de su actividad. Eso lleva entonces a un tipo de revisiones, de reajustes, de acomodamientos mucho más importantes, más medulares, más centrales, más radicales que los primeros que aparecen en esta diapositiva, que de alguna forma llevan a que algunos de estos jóvenes concepcionistas heredados, cultores de la concepción heredada, se vayan alejando cada vez más del centro, de la hegemonía, de la ortodoxia, y empiecen a constituir una nueva forma de hacer epistemología que años después vamos a llamar nueva filosofía de la ciencia. Recordando que esa nueva filosofía de la ciencia es nueva respecto de aquella hegemonía ortodoxa concepcionista heredada de los años 50 y 60, y que lejos está de ser nueva en términos actuales. De hecho, es una epistemología perimida y obsoleta que tuvo su cuarto de hora hasta avanzados los años 80. En tercer y último lugar, tenemos también un viraje fuerte hacia el historicismo, una apertura grande de los problemas epistemológicos, que ahora se hacen más osados, más amplios, más contextuales, con mayores rasgos de complejidad, y que llevan a algunos epistemólogos a negarlos, a decir que son problemas que ya exceden el ámbito estricto de la metaciencia por excelencia, o de la teoría sobre la ciencia, teorización sobre la ciencia, y que deberían ser tratados por otro tipo de metadisciplinas o metaciencias más abiertas a la investigación empírica, como la historia de la ciencia, la sociología de la ciencia, u otras similares. Entonces tenemos básicamente tres grandes revisiones, reacomodamientos, señalamientos a la concepción heredada hacia mediados de los años 60, algunos que no constituyen suficiente mella en el núcleo del programa como para poder ser ubicados como una oposición o una alternativa, otros que de a poco van siendo oposición alternativa, centrifugándose gradualmente del centro del PES y de la ortodoxia hegemonía, y por último otros que ya tempranamente son vistos como puntos problemáticos o aportaciones problemáticas, señalamientos problemáticos al programa positivista lógico, ahora remixado por la concepción heredada. En esta diapositiva vemos entonces señalamientos que se hacen en la concepción heredada, más o menos sincrónicos con esa concepción, en la segunda mitad del siglo XX, en la década del 40, 50, 60 y después 70, que ya entrará para otra clase. Nos queda entonces el problema de las primeras críticas tempranas, el racionalismo crítico europeo de los años 30, los trabajos de Popper, de Gastón Bachelard o de Ludwig Fleck, en qué sentido hacen mella en la concepción heredada, en qué sentido se dirigen al núcleo duro de la concepción heredada, en qué sentido marcan distanciamientos o señalamientos más o menos importantes a la ortodoxia epistemológica. Según la lectura historiográfica actual, podríamos ubicar a Popper más bien en el primer tipo de señalamiento o de aportación. No son aportaciones demasiado radicalizadas, ni demasiado extremas, ni cambian del todo la música general positivista, cientificista y empírico-inductivista
del programa positivista lógico. En todo caso matizan algunas cuestiones del sujeto pensante creativo, la mediación, el lenguaje, las comunidades, y sobre todo el uso a rajatabla de lógica deductiva de una manera crítica y sostenida, evitando entonces los problemas clásicos ya detectados en el programa inductivista desde sus inicios, empiristas clásicos con Hume y otros personajes. Entonces, realmente en la visión de hoy, la figura de Popper se ubicaría más bien como una fuente técnicamente muy sofisticada y intelectualmente muy influyente de críticas afinadas y potentes a algunos principios teóricos o dogmáticos del positivismo lógico, de la concepción heredada, que pueden ser incorporados matizando el tinglado teórico asumido por esta corriente sin demasiada necesidad de reacomodamiento. Esto se vio, esta tesis de que Popper no es tan radical, o no sugiere cambios tan radicales en el programa cientificista y positivista, se ve un poco aterrizado, se ve un poco concretizado en el famoso capítulo de Karl Hemper de su libro Filosofía de la Ciencia Natural, donde presenta el nuevo método científico post-popperiano, que atiende a algunas críticas y señalamientos hechos por Popper a las visiones más esquemáticas, más tempranas, más ingenuas de empiro-inductivismo que habían pasado del positivismo lógico antes de la guerra a las primeras versiones de concepción heredada en la inmediata posguerra. Estas tres tipos de aportes o señalamientos los podemos volver a ver en el mapa. Tenemos este rulo, esta reconcepción de la concepción heredada, esta revisión a fondo. Esta gente eran académicos críticos y preparados, intelectuales de peso y de valía, entonces revisan algunas tesis, tienen 3 décadas enteras para funcionar en la investigación metateórica y darse cuenta de que algunos de los principios rectores tienen que ser matizados, ampliados o directamente sustituidos, y amplían el utillaje teórico-metodológico hacia nuevos rumbos y vientos, y consiguen sofisticaciones y matizaciones del programa original que van a resultar fructíferas, por lo menos hasta los inicios de la década del 60, donde las anomalías, los problemas, las vueltas atrás, las inconsistencias, las dificultades teóricas y formales van a ser demasiadas y van a empezar a poner en duda el programa completo. Por otro lado, tenemos esta idea de una primera centrifugación de algunos críticos internos que van a constituir una nueva filosofía de ciencia internalista o historicista, como lo llamo yo aquí en el curso, una revisitación de los problemas clásicos, los topos clásicos de la epistemología dominante, pero ahora con herramientas formales mucho más sofisticadas y con mucha más sensibilidad a la nueva episteme, al despegue de las disciplinas alrededor, a la gran cantidad de herramientas teóricas y metodológicas disponibles hacia los años 50. Y recuerden que en este punto, este sabor de nueva filosofía de ciencia, este estilo de nueva filosofía de ciencia, va a estar constituido por personajes jóvenes, como decía, estudiosos, becarios, tesistas, discípulos de las grandes figuras de la concepción heredada, pero también por algunos concepcionistas heredados ya maduros, una carrera bien formada, en este caso Willard Van Orman Quine sería un ejemplo paradigmático, personajes que transitaron parte del positivismo lógico y completamente la concepción heredada, dándose cuenta de graves insuficiencias, deslices y desastres de la concepción heredada, y empiezan a proponer aperturas, proponer matizaciones, proponer cambios, reajustes cada vez más radicalizados, cada vez más potentes, que hacen que sus producciones se parezcan cada vez menos a los estándares usuales y canónicos de la concepción heredada. Por otro lado tenemos la segunda centrifugación de los historicistas, un poquito más tardía, se empieza a ver con claridad en los años 60 y tiene su pic y auge en la última parte de los años 60 y durante todos los años 70, una nueva cohorte de jóvenes concepcionistas heredados expulsados, eyectados, centrifugados del cuerpo del pez, ahora más por la elección de nuevos problemas y de nuevas perspectivas teóricas. Problemas que empujan los límites de la epistemología hasta más allá de lo que es aceptado por algunos epistemólogos ortodoxos de la concepción heredada, haciendo que se desdibuje y difumine el borde con otras disciplinas de la parte de abajo del pez, como la sociología de la ciencia, la historia de la ciencia, antropología de la ciencia, etc. También queda acá, por último, señalar esta
flecha azul, que tiene que ver con la reincorporación de las ideas de racionalismo crítico, que había sido demasiado tempranas, o presentadas demasiado tempranamente en un contexto intelectual muy malo, el ascenso del nazismo y la dilución de la actividad académica seria en los países dominados por Alemania o el Tercer Reich. Entonces, esas críticas recién pueden ser incorporadas más sosegadamente, más tranquilamente a partir de los años 50, y sobre todo un punto importante es la traducción de esos textos iniciales europeos al inglés, para ponerlos en disponibilidad de mucho más jóvenes, cultores y miembros de la concepcionalidad. Como les dije, entonces la flecha azul esta tiene que conectar de alguna forma con estas tres conjuntos de señalamientos, de objeciones y críticas en la concepcionalidad. Creo que, según lo que vemos actualmente, conecta más con el bucle interno de reformulación que con estas dos centrifugaciones externas. A pesar de que hay textos más antiguos, de la década del 70 hasta los 90, que plantea una afiliación más clara entre la nueva filosofía de la ciencia y sus dos versiones con el racionalismo crítico, creo que conforme pasan los años se ve que las afirmaciones o aportaciones del racionalismo crítico no eran tan extremas, no eran tan osadas, no eran tan sofisticadas como las que va a plantear la nueva filosofía de la ciencia. Sí que hay una continuidad natural en los intentos de abrir el juego epistemológico, plantear nuevas perspectivas y horadar o socavar los dogmas tan duros de la concepcionalidad, pero realmente hay un salto adelante importante en esa centrifugación del ala de abajo, de la letra de abajo, que no aparece prefigurado tan claramente en las tímidas críticas del racionalismo. Entonces tenemos, para resumir, ¿qué sería esto de contribuciones, aportaciones y señalamientos a la concepcionalidad? Retomar la idea de dogma, planteada por Quine en un artículo muy temprano, en el año 51, después reeditado, reimpreso, con modificaciones en el 56 y el 61, por supuesto que en el 61 hizo mucho más ruido y mella y eco de lo que había tenido en sus ediciones anteriores. Es importante señalar que el primer intento de ese artículo es muy temprano, ya en la inmediata posguerra, apenas el panorama epistemológico rearranca y se rebotea, ya Quine está señalando algunos problemas de la concepción heredada, cosa que él podía hacer debido a que él había sido algo así como positivista lógico, había nacido a principios del siglo XX, era un señor mayor hecho y derecho, un profesor con todas las de la ley, que ya podía volver la vista atrás y ver lo que había pasado con el programa analítico general de Estados Unidos e Inglaterra, y su fusión semi-virtuosa con el positivismo lógico migrado o expulsado por el Tercer Reich. En ese artículo súper famoso de Dos dogmas del empirismo, los dogmas presentados, o sea, los principios rectores, los principios académicos, los principios cero, presentados por el positivismo lógico en su programa, que ahora le parece a Quine que se han anquilosado y dogmatizado y que tienen que revisarse a fondo, son estos que aparecen en la diapositiva. Por un lado, un hiato, una separación insalvable, abrupta, dicotómica, sin matices ni grises, entre las verdades analíticas y las verdades sintéticas, los enunciados analíticos y los enunciados sintéticos. Enunciados apoyados en formas puras, en significados con independencia del mundo, en significados lógicos, estructurales, gramáticos, reglas de combinación, y verdades, o proposiciones verdaderas o falsas, dependientes de los hechos, que para su verificación o su falsación, para su corroboración, para su puesta en test o su puesta a prueba, dependen de configuraciones de hechos del mundo. Son externas a sí mismas, no son intralógicas, no son gramaticales puras, no son formales, sino que dependen de los estados de cosas del mundo, de conjuntos de hechos, y hay que ir a mirar los hechos para darles valor de verdad. Esta separación súper tajante, hay cosas como afirmaciones matemáticas o lógicas que son analíticas, y cosas como afirmaciones de ciencias naturales, de ciencias físicas que son sintéticas. A Quine le parece que es extremadamente simplista y maquetada, sin matices, y se ve la dependencia de sistemas formales de representaciones, visiones de mundo y lenguajes que son pragmáticos y están en el mundo, y también alguna cuestión de que enunciados sintéticos, que son generales, abstractos, universales, teóricos, tienen mucho de analítico también, en el sentido de que plantean categorías teóricas, formas de ver el mundo, formas de clasificarlo y categorizarlo, que de alguna forma no pueden ser contradichas por los hechos del mundo, sino que después son reacomodadas a nuevos estados del mundo, y que así de alguna forma salvadas de toda posibilidad de verificación o falsación. El segundo dogma que señala Quine es esta idea de que toda proposición con significado, toda proposición que se le pueda dar cabida en las ciencias naturales,
puede ser reducida, es equivalente formalmente, o es equivalente lógicamente, a una construcción, una proposición, con términos únicamente referidos a la experiencia física inmediata, la experiencia empírica inmediata. No está diciendo que todas las proposiciones con significado sean oraciones que refieren a la experiencia inmediata, sí está diciendo que son equivalentes a oraciones, que son formas estilizadas, teóricas, abstractas, compactadas, lingüísticamente muy sofisticadas, formalizadas, de decir cosas que con más trabajo, más rulos, más extensión, menos elegancia, menos belleza, menos simetría, menos compactitud, menos parsimonia, son dichas con referencia a los hechos del mundo. Quiere decir entonces que los estudios teóricos de la física, de las ciencias naturales y también los de las ciencias sociales son formas compactas y estilizadas de referirse a enunciados más torpes, más groseros, de muchas experiencias del mundo inmediatas, o sea, visibles, tocables, medibles, pesables, ponderables, agarrables, olibles, metrizables, clasificables. Quine entonces plantea al menos dos principios directores del manifiesto positivista lógico, heredados por la concepción heredada, para rebotear o restartear el programa, que a él le parecen cuando menos dudosos y que deberían ser revisados, ¿no? O sea, deberían ser tomados como tesis indudables o como principios dogmáticos o como axiomas del sistema, sino realmente como principios filosóficos difíciles y sutiles que merecen matizaciones o revisiones. En el mismo artículo plantea una idea más extrema, de alguna forma inferir los efectos de abandonar completamente estos dos dogmas. ¿Qué pasaría si yo los reemplazo completamente por otras proposiciones más matizadas o más complejas, negadoras total o parcialmente de los dogmas? Él desarrolla en el artículo, dos efectos directos de abandonar los dogmas de manera más o menos radicalizada. El primero es una difuminación entre este límite de tajante, demarcatorio que ponía el positivismo lógico y heredaba la concepción heredada, entre las ciencias naturales, las ciencias del mundo, las ciencias positivas, y la metafísica especulativa, idealista, a la cual se archioponía el positivismo lógico y señalaba como una mala filosofía que había hecho mucho daño intelectual y material a la Alemania de fines del siglo XIX. Entonces, acá Quine está mostrando que muchos asuntos metafísicos que van más allá de lo físico, de lo empíricamente inmediato, forman parte del campo de interés de las ciencias naturales y sociales, y que entonces se confunden con estos enunciados que han sido denunciados como puramente especulativos, idealizados y carentes de sentido. El segundo efecto de abandonar de manera más o menos radicalizada los dos dogmas es una reorientación completa de la epistemología hacia el pragmatismo, o sea, un giro pragmático en la epistemología, una primera tímida naturalización de la epistemología, mucho más tímida, mucho menos osada, mucho menos radicalizada, que la que va a proponer el historicismo, hacia tener en cuenta el contexto de enunciación de las teorías, de fabricación y producción de las teorías, y con su contexto de validación, con personas, con ideas, con cultura, con background, con coordenadas directoras de teoría, método, valores, visión de mundo. Entonces, para él le parece que, de alguna forma, difuminar o disolver las oposiciones tan tajantes que se plantean en los dos dogmas, plantear posiciones más matizadas, más en un continuo, con distintos puntos grises entre medio, implica asumir más claramente la ciencia como actividad humana ubicada en un lugar y en una época, y tomar entonces principios de análisis pragmático, que sería enfocarse en las prácticas sociales de producción de la ciencia, las prácticas lingüísticas, discursivas, comunitarias, relación social, en el uso, empleo y en las consecuencias de las teorías. Ese es entonces esos dos efectos de abandonar los dogmas tan duros muestran en Quine una apertura a marcos teóricos de disciplinas cercanas a la epistemología hacia los años 50, que para él la van a estar influenciando fuertemente, aunque algunos otros conceptos acelerados van a permanecer cerrados y opacos a esas influencias de otras disciplinas. Entonces tenemos, hacia mediados del siglo de los años 60, que sería 5 o 7 años antes de esa segunda barra vertical del secuestro pericuniano de la epistemología,
básicamente estas tres cuestiones que marqué antes y las vamos a ver una por una. Estoy, por supuesto, omitiendo al racionalismo crítico tradicional, original de los años 30, y subsumiendo sus contribuciones post Segunda Guerra Mundial, sus reelaboraciones, sus reaparecimientos, sus reemergencias, en el primer punto. Entonces vamos a ese primer punto, reajustes en el cuerpo teórico, de mano de sus propios cultores, con sensibilidad a las condiciones de borde y apertura a nuevas herramientas teóricas y metodológicas. Podemos entonces hablar de una ampliación de la maquinaria teórico-metodológica del positivismo lógico en el tema clásico, el topos más clásico de la concepción de edad, que es el de explicación. La explicación científica toca, como se dijo antes, con inferencia y con argumentación, o sea, con razonamiento, lógica, pensamiento, validez, y con el tema de elaboración de conclusiones, apoyo en pruebas o evidencias, persuasión, convencimiento y diálogo. Esto se produce, en mi opinión, esta sofisticación del utillaje de la maquinaria en el borde de la propia concepción heredada, sin salirse de ella. Hay concepcionistas heredados clásicos, incluido Hempel y Carnap, que son de los más tradicionales que hay, los más ortodoxos y canónicos que hay, que amplían el utillaje formal heredado del positivismo lógico original, basado en el gran espacio alemán, y lo amplían y matizan y sofistican con nueva herramienta. Por tanto, tienen que importar esa herramienta teórico-metodológica, las disciplinas que tienen en el borde. En particular les interesa mucho la nueva lógica y la nueva teoría de argumentación, y van a tomar insumos de estas dos disciplinas en los años 50 para sofisticar la maquinaria formalista para analizar los problemas metateóricos usuales tradicionales. Los problemas de validez, de forma, de estructura, de demarcación, de teorías, de modelos, de utilidad, de coherencia, consistencia, etc. Conforme pasan los años, y tenemos 3 décadas de desarrollo de esta concepción, esta sucesiva sofisticación, profundización teórico-metodológica va a mostrarse como un deslizamiento, como un tenue deslizamiento, ¿sí? Tanto a la izquierda como a la derecha del pescado, hacia los bordes del pescado tradicional, hacia aceptar cosas que 20 o 30 años antes eran inaceptables desde el punto de vista de la elección de la lógica formal deductiva estricta como aparato sintáctico para formalizar, y de ciertos estándares irrenunciables de validez teórica. Ahora hay mucha más sensibilidad entonces hacia estas nuevas lógicas y hacia el uso de inferencias ampliativas, que eran entendidas como falaces o inválidas en el positivismo lógico, ahora mostradas como semiválidas o paralógicas o abiertas y difusas para la concepción de edad. Y por supuesto también hacia nociones mucho más sofisticadas, complejas, ricas y pragmáticas y contextuales de las ideas de prueba o evidencia. Esta ampliación y sofisticación de la maquinaria positivista lógica, ahora concepcionista heredada, la voy a ejemplificar con un intento de explicación concreto, propio de las ciencias sociales, en particular de la arqueología o la egiptología. Pongo en esta primera diapositiva el enigma de la construcción de la pirámide de Egipto, porque se nos vende así en los medios masivos de comunicación. Enigma es una palabra buena para la epistemología, ha sido usada por Kuhn y otros autores, en esta mirada fuerte, potente de entender la ciencia como una empresa resolvedora o resolutora de problemas, pero en el sentido común, en el lenguaje natural, en la vida cotidiana, enigma tiene un matiz, y por eso mis signos de espanto, entre paréntesis, de algo medio irresoluble y un tanto oscuro que admite ciertas salidas conspiranoicas. Realmente cuando se presenta al gran público la idea de un enigma en la construcción de las pirámides, parecería que no sabemos todavía cuál es la respuesta, que estamos en ascuas y a oscuras totalmente sobre este tema, y que hay terreno abonado y fértil para otro tipo de explicaciones harto dudosas en su validez científica. Cuando uno lo presenta así, ampliado al gran público y con estas simplificaciones de sentido común y abriendo la puerta a mistificaciones supercherías, básicamente encuentra como dos grandes versiones de explicación de las construcciones de pirámides de Egipto: una conspiranoica, folk y retroalimentada por los medios masivos de comunicación, y otra como un embate fuerte de la divulgación científica, la popularización de la ciencia, de la más dogmática, rancia, cientificista, dura y empobrecedora. La primera es la idea de que
algo hay de raro, algo huele mal en el Valle de Gise, que esto no puede haber sido hecho por humanos, ¿sí? Entonces se afirma que es casi imposible explicar semejante construcción sin el recurso a los Deus Ex Machina, o sea, los dioses de Tramoya, estos personajes de tragedias griegas, disfrazados de grandes dioses que van a salvar el final de la tragedia, bajando con poleas y otros artificios de lo alto del teatro. Entonces se usa esta expresión de dios de la tramoya, de Deus Ex Machina, de Ex Machina en plural, para decir que en una explicación, cuando no se alcanza a explicar satisfactoriamente, se introducen ad hoc y muy forzadamente, cual zapatito de Cenicienta, elementos disruptores, dudosos y oliendo a pescado podrido, que no deberían estar en una explicación hecha y derecha. Interesantemente, la frase que les pongo aquí textual no es de Discovery Channel ni de algún ufólogo actual, sino que data del primer siglo antes de Cristo. Es un historiador romano que se llama Diodoro Sículo, que fue junto con Herodoto los dos que más trataron el tema de las pirámides. Parece ser, según dicen malas lenguas, que Sículo copiando vilmente las cosas de Herodoto. Herodoto vivió bastante después de las pirámides, ¿sí? Más de una decena de siglos después, ni hablar de Sículo, que ya las pirámides llevaban más de 2400 años en pie cuando él las vio y las historizó. Este tipo, este romano, pone lo siguiente, hablando de las pirámides, su construcción, su magnificencia, el hecho de que están en un estado súper conservado, bla, 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 por lo que no parece ser el resultado de la paciente tarea de los hombres, sino más bien como si todo el conjunto se hubiera depositado sobre la arena circundante por algún dios. O sea, esta explicación mitopoética, sobrehumana, conspiranoica, ya aparece hace 2000 años, en un historiador romano hecho de derecho famoso, que tampoco puede creer que con las herramientas intelectuales humanas podamos explicar la construcción de las pirámides. En el rincón contrario del ring, y con calzón rojo, estas explicaciones cientificistas duras y clausurantes, sobreempirizadas, donde parece que todo es un asunto ingenieril menor y con una simulación computacional, o preguntarle a 3 o 4 ingenieras, se soluciona el tema, y vean aquí 2 frases sacadas de artículos de divulgación de alta circulación, revelan cómo se construyeron las pirámides realmente, científicos descubren cómo se construyeron, como si eso se pudiera hacer, como si se pudiera revelar la verdadera construcción de las pirámides o descubrir cómo se construyeron. Fíjense que ni siquiera en el caso de contar con registros históricos más o menos afortunados y felices, léase jeroglíficos en una pared o en un papiro, que digan cuál fue el método de construcción, ni siquiera así estaríamos seguros de que efectivamente es el método de construcción, puede ser una idealización, estilización, una mala comprensión, o directamente un invento para autobombo de los egipcios. Mucho menos cuando esos documentos no existen, han sido tapados por los años del tiempo, no tenemos mucha información fidedigna de época acerca de la construcción de las pirámides del Valle. Entonces, ¿cómo movernos entre medio de estos dos horrores? Entre esta escila del relativismo, del irracionalismo, de la superchería y mistificación, casi mulbergeriana ahora en estos días, y este caribdis de cientificismo más rancio, donde se puede descubrir, mirando con una lupa gruesa el borde de la pirámide, cómo fue hecha hace 2500 años. Por supuesto, la concepción de edad se sitúa al inicio, en el segundo punto. Este punto empiropositivista, cientificista, analítico, formalista, duro, al mango, en donde ellos decían que las ciencias descubren, revelan, comprueban, prueban, demuestran, excavan, muestran a la luz los verdaderos hechos del mundo. Cuando yo hablo de esta sofisticación de utillaje teórico-metodológico, sofisticación de la maquinaria utilizada, me refiero a que se van a apartar un poquito del punto 2, no para ir al punto 1, sería demasiado pedir, tampoco vamos a pedir peras al olmo, pero sí para mostrar que la construcción de una explicación satisfactoria es un hecho provisorio y perfectible, siempre abierto a revisión, y además dependiente de muchos factores pragmáticos sumamente complejos. La explicación de la construcción humana inventiva y creativa, que necesita de lógicas ampliadas, de fórmulas paralógicas o ablandadas, no de una lógica deductiva dura, una lógica inductiva simplista, y de un uso sofisticado de las pruebas o evidencias. Entonces, ¿qué sabemos de la construcción de las pirámides? Bueno, tenemos un modelo bastante aceptable actualmente, que se abren tres o cuatro submodelos que están en pugna en la comunidad. Ha habido algún otro modelo alternativo que gozó de un cuarto de hora de predicamento en la comunidad arqueológica que fue descartado.
más o menos el modelo general es un modelo de rampas de arena, gente empujando y grandes bloques siendo subidos y movidos. Para poder explicar una cosa como la construcción de la pirámide de Egipto, de la cual no tenemos registro ninguno, tenemos que usar un montón de fuentes evidenciales, algunas de las cuales están puestas acá en esta diapositiva. Primero, consideraciones generales históricas, que no sean anacrónicas, sobre los recursos materiales y humanos disponibles para esa época. Tenemos que saber de otras fuentes con qué contaban y con qué no contaban los egipcios para ese momento histórico. No solo con cuánto recurso humano, con cuánta fuerza bruta para empujar y tirar, sino también con dineros, planificaciones, poder de gestión, herramientas, arena, etcétera, etcétera. Bueno, el sentido común dicta que lo que había mucho en Egipto 2500 años antes de Cristo era arena, tiempo y personas, esclavos o libres, así que una combinación lineal sofisticada con los omegas sub i correctos debería darnos una respuesta aproximada. Mucha gente, en mucho tiempo, con mucha arena, podría haber levantado las piedras. Por supuesto que tenemos que echar mano de disciplinas de ciencias naturales más duras y sus tecnologías asociadas, como la física y la ingeniería, para ver los constreñimientos mecánicos que tenía semejante construcción. Básicamente el movimiento y elevación de los grandes bloques de caliza para ponerlos en su lugar. Por supuesto, nuevamente, sin anacronismos, suponiendo que no conocían la rueda, que fuera poco probable que usaran rodillos, que podían usar algunos otros bordes medio redondeados para alguna cuestión, pero que los aparatos disponibles en la época básicamente eran el plano inclinado, la palanca, algún tipo precario de deslizador y poco más. Eso tiene que ser puesto en relación con tamaños y pesos de las piedras usadas para construir las piedras. Tenemos también relatos y crónicas del pasado, como les digo, los relatos principales, el de Heródoto y el Sículo, son muy posteriores a la construcción de las pirámides, así que muy idealizados y muy tamizados por el patrón cultural. Tenemos también la larga tradición de construcción de casas y monumentos, civil, religiosa, militar y política en Egipto y otros países de la región del este del Mediterráneo, que a lo largo del tiempo se van pasando de generación en generación, entonces es probable que algunas de las técnicas mucho más recientes, ya en nuestra era, en la modernidad, tengan reminiscencias o rezagos de aquellas técnicas usadas por los antiguos. Hay un arqueólogo famoso egipcio que jura que los egipcios que trabajan hoy en el Gran Valle con las pirámides son descendientes directos de los que construyeron las pirámides. Un poco osada la afirmación, pero la idea es que a través de un gran linaje de explicaciones orales se puede haber llegado al día de hoy con algún parecido de familia aceptable entre las técnicas actuales de construcción en diferentes ámbitos y aquellas técnicas usadas en el Egipto milenario. También tenemos el rescate de las herramientas de época, que dan algunas herramientas en museos arqueológicos grandes. Berlín tiene una buena colección y por supuesto el Museo del Cairo también, mostrando cuáles eran las materiales de la época, sabiendo que no contaban con hierro y que tenían que hacer todo con los materiales de época. Tenemos también, interesantemente, los últimos dos puntos, mucho más simpáticos y con más color, una pintura en una tumba de un funcionario egipcio un poco posterior a las pirámides, Yehuti-Hotep, que en esa pintura, que se la muestro acá, se muestra cómo se va a emplazar un gran ídolo de alabastro, probablemente es alabastro, con la figura de este personaje, en algún lugar ceremonial de Egipto, y muestran cómo se lleva esa gran estatua de la cantera, del lugar donde fue tallada, al lugar de emplazamiento, al lugar donde se va a consagrar. Si se fijan, básicamente es un montón de egipcios, como decían en La jaula de las locas, no veo ninguna egipcia por ahí, parecen todos varones, están contados, creo que son 70 y tantos, ¿sí? Se toman el trabajo de contarlos, arrastrando un trineo, ¿sí? Ahí se ve la proporción colosal de la estatua respecto de los humanos, los operadores humanos. Interesantemente, están arrastrando el trineo sobre arena, suponemos que sobre arena, grandes cables, sogas o maromas tiradas por estos jóvenes egipcios, pero en el trineo mismo, el trineo es un trineo de madera, sin ruedas ni deslizadores, totalmente plano, por debajo, en el trineo mismo, delante de la estatua, un joven
egipcio, arrojando agua en la arena. O sea que una hipótesis interesante que surge del examen de este documento, la pintura en la pared, es que una de las gracias de la construcción egipcia era conseguir una mixtura entre arena y agua suficientemente buena como para que el trineo deslizara fácilmente, necesitara menos fuerza bruta para ser empujado o tirado y tuviera menos dificultades en el ascenso de rampas. Estamos hablando de rampas que pueden tener inclinaciones de un cuarto, ¿no? Bastante inclinadas, por cierto. El último punto es una simulación, el famoso experimento NOVA. En el programa de divulgación NOVA, que lleva muchísimos años en la televisión estadounidense, en un episodio de los años 90, en el 97 si no me equivoco, un arqueólogo muy famoso estadounidense, que se llama McLennan, decide emular el procedimiento de construcción supuesto por la arqueología de esa época, que es básicamente el mismo que hoy, aunque hoy se ha sofisticado y se han limado algunas asperezas y perfeccionado algunas de las hipótesis, en una pirámide de escala mucho más pequeña. Viendo entonces cómo escalar o escalear lo que sería la fuerza bruta, el número de hombres, el número de días necesarios, el tipo de instrumentos, etc., etc. Aquí hay una foto fija, el programa no lo logré encontrar en la web, probablemente no haya mucha copia remanente, pero acá hay una foto fija de ese programa emitido, en el cual se ve la construcción de la mini pirámide. La pirámide parece bastante pequeñita, ¿sí? Tiene unos 6-7 metros de alto y 9 de lado, pero realmente las piedras son bien pesadas, son piedras, cada piedra de 2 toneladas o así que empujarlas, moverlas y subirlas no era tan sencillo. Bueno, intentaron en el tiempo de grabación del programa, que fue algo así como 30 días, culminar la pirámide, y lo lograron efectivamente, mostrando que no había Deus ex machina ningunos involucrados, que solo con fuerza bruta, un poco de inteligencia y pispiretez se podía elevar algo que se parecía a la pirámide, y con el grado de terminación, de alineación, de horizontalidad, de perfección de los ángulos, similar, escalado al de las grandes pirámides del Valle. Entonces tenemos acá una comprensión de lo que sería una explicación científica, por supuesto que este ejemplo es mío y no de la concepción heredada, mucho más sofisticada que la que habría dado el positivismo lógico en los años 20 y 30. Ahora tenemos formas de explicar la explicación, entre los años 50 y principios de los años 60, mucho más sofisticadas, mucho más holistas, mucho más pragmáticas, mucho más matizadas y usando mucho más instrumentos intelectuales, teórico-metodológicos, más sofisticados que los que habían imaginado los abuelos y padres fundadores de esta corriente más cientificista. Volvamos a esta diapositiva y ahora nos fijamos en esta clínica interna fuerte, tan dudadora de los dogmas, y aquí incluimos a Quine, por supuesto, que de a poco se va centrifugando hacia afuera del pez y se va transformando en una auténtica nueva filosofía de la ciencia. En mi curso yo llamo a esto nueva filosofía de la ciencia internalista o no historicista, aunque esta denominación no es muy extendida, es la que yo prefiero dar. A veces se llama esto directamente crítica interna, en el sentido que se reconocen grandes personajes que habían publicado en la concepción heredada como los hacedores de esta feroz crítica a los fundamentos dogmatizados de la concepción heredada, y una propuesta de apertura, de ablandamiento de esos dogmas hacia el uso de alternativas mucho más técnicamente sofisticadas. Para ejemplificar esto, voy a tomar una idea muy extendida hacia principios de los años 50, en la concepción heredada, que se va haciendo cada vez más exagerada en su lectura, hasta constituir esta deriva hacia la parte de abajo del pez, del pescado, una centrifugación de buenos personajes que toman esta idea de manera bastante irreductible, irreducible, bastante sin brazo a torcer. Esta idea de la imposibilidad de una observación objetiva y neutra es compartida, como les digo, hacia mediados de los años 50 y después radicalizada más o menos extremadamente, pero lo interesante es aquí la palabra totalmente, que voy a subrayar. El grado de imposibilidad planteada para la observación objetiva y neutra va a ser lo que discrimine entre distintas centrifugaciones de la aleta de abajo del pez. Uno va a ser más radicalizado, más cercano a la sociología y historia, cuanto más niegue la posibilidad de observación objetiva y neutra. Si uno nada más matiza o regula esa posibilidad de observación objetiva y neutra, demostrando que no es tan objetiva y no es tan neutra, y que es más intersubjetiva, más contextual, más pragmática, o se queda más cerca del pez, constituye formas más moderadas de nueva filosofía de la ciencia. Incluso si matiza un poco la mediación del sujeto, se quedaría dentro del mismo pez y sería una concepción de 2.0, matizada, ampliada y sofisticada técnicamente.
Es bien conocido por ustedes, y ha sido mencionado en el curso anteriormente, una formulación de esta idea de imposibilidad de observación objetiva y neutra, que es la formulación de la famosa carga teórica de observación, que propone Norwood Russell Hanson, uno de estos concepcionistas heredados, después centrifugado a nuevo filósofo de la ciencia, internalista o no historicista, o crítico interno feroz, en los años 50. ¿Sí? En Patrones del Descubrimiento, él propone esta idea de que toda observación científica está atravesada por ejes teóricos directores que hacen imposible una total objetividad y neutralidad. Voy a explicar esta idea, mucho más radical que la anterior, que solo era una sofisticación de la maquinaria lógico-metodológica, a través de la figura de los vampiros. Aquí tenemos un fotograma de Bram Stoker's Drácula, de Drácula de Bram Stoker, una película de Francis Ford Coppola de hace un par de décadas ya, que se suponía que estaba siendo bienvenida por la comunidad cinematográfica como una adaptación más fiel de la novela original de Bram Stoker de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Realmente distaba bastante de ser más fiel al original, salvo en cosas superficiales y anecdóticas que tampoco cambiaban mucho el espíritu general. Particularmente distante del original de Stoker está la propia figura de Drácula, el conde Drácula. Aquí se lo ve en un fotograma, presentado por Gary Oldman. Lejos está de ser el retrato, el vivo retrato de lo que Bram Stoker pone en su novela. Habla de una persona normal y corriente, de cierta edad, no tan viejo como este personaje, con aspecto nada diabólico, nada de pelucas infladas y batidas, cero uñas largas y curvadas, y mucho menos ganas de lamer hojitas de afeitar ajenas. Realmente el personaje en la novela es un señor común y corriente, moreno, con un amplio bigote, y cierta edad, 50 y muchos años, 60. Nada que ver con este personaje. Bueno, la figura de vampiro es difícil de caracterizar porque se mezcla lo folclórico, mito poético tradicional del siglo XV en adelante, con después lo fantasioso, cinematográfico y artístico del fin del siglo XIX en adelante, así que a veces es difícil desbrozar los demás centros de personajes, pero bueno, se trata de una figura bien conocida en el occidente judio-cristiano, un chupasangre, un ser no muerto, a mitad de camino entre la vida y la muerte, impío y sacrílego, que ha quedado en este plano para purgar sus deudas, sus maldades y sus pecados, y que asusta a la gente si vive la sangre fresca de los vivos. Por supuesto que caracterizar algo que existe o no es fruto de la imaginación o que tiene algún asidero real. De esta manera muestra claramente la idea de carga teórica de observación enunciada por Hanson. Muestra la imposibilidad, aún en la vida cotidiana, en el sentido común, en el lenguaje natural, de ser objetivo y neutro en las observaciones. Más grave aún si este es un personaje folclórico puramente mitológico, pero estamos suponiendo que debajo del mito o del folclore había algo en el mundo más o menos visible que lleva a esta gente a postular este personaje. Este tipo de personajes vampirescos tienen, en el sentido común, en la mitología o en el relato folk, una carga teórica siniestra o ominosa. Son personajes del inframundo, horripilantes y monstruosos, perniciosos para los humanos, corporización de gran maldad y necesitados de absorber, chupar la energía, el espíritu, la savia, el alma de las personas vivas para mantenerse en el ruedo y dar vueltas por ahí. Está clarísima cuál es la carga teórica aquí, que por supuesto tiene un aspecto moralizante y didáctico, en el peor sentido didáctico, de enseñar valores cristianos, a la sociedad de la época. Por supuesto también hay una relectura, y sobre todo en Bram Stoker, en la novela del siglo XIX, más psicoanalítica del personaje y vinculada con la libertad sexual incipiente que se había conseguido a fines del siglo XIX en Horror, una Inglaterra victoriana que no estaba muy preparada para esa libertad sexual. En particular tiene que ver con el empoderamiento de la mujer, que se hace venir de su cuerpo y de su vida sexual y que empieza a romper ciertos tabúes, costumbres y liturgias y a ser más sujeto de derecho en lo que hace a su sexualidad. Eso en la película de Coppola se ve claramente en el tratamiento metafórico y visual, se ve claramente este componente. Ahora bien, si esto representa una fuerte carga teórica en la observación, también podemos ver esa misma carga, ahora opuesta, con signo opuesto, en un intento de cientificación
o de explicación científica de los vampiros. En los años 80, un bioquímico inglés residente en Canadá, que se llamaba David Dolphin, en una conferencia pública muy famosa de la Asociación Estadounidense para el Avance de las Ciencias, presenta una hipótesis muy osada, dice que los vampiros, estos renacentistas clásicos rumanos, sí existieron, pero que no eran seres sobrenaturales, diabólicos, en busca de sangre fresca de sus víctimas, sino pacientes de una enfermedad rarísima, con muy baja incidencia de la población, que se llama porfiria eritropoyética congénita aguda de Bell. Él toma las leyendas de vampiros, aunque por supuesto se le traban los vampiros mitopoéticos legendarios con los vampiros estilizados artísticos, y no puede del todo separarlos. A veces también se le confunden con otros personajes mitológicos, como hombres lobo, e intenta explicarlos científicamente. En un ejercicio que no pretendía ser una tesis científica, pretendía ser un ejercicio más de carácter metateórico o epistemológico sobre la naturaleza, posibilidades y límites de la explicación científica. Así lo declaraba él, no tan sofisticado como estoy diciendo yo, pero en esa línea. No pretendía descubrir la verdadera naturaleza de los vampiros desde el punto de vista bioquímico. Él entonces postula, primero, que los vampiros son distintos cuando están dormidos en su ataúd que cuando están rondando por las calles de Valaquia buscando sangre fresca para chupar, que cuando están dormidos en su ataúd son fácilmente explicables, son producto de la descomposición cadavérica, ¿sí? La tumefacción de los primeros días o semanas de descomposición, que eso da cuenta más o menos de todo lo que se ve en las observaciones de estos gorditos rozagantes con sangre fresca en la boca que recién han comido. Lo que es más difícil de explicar es estos relatos sobre los vampiros, los no muertos, acechando en el pueblo y buscando víctimas. Entonces él asocia esta figura del vampiro chupasangre vivo, del que está dando vueltas, el activo, con pacientes de porfiria de Günther, esta enfermedad muy rara. Es un desarreglo en el desensamblaje y ensamblaje del grupo hemo de la sangre, severo, genético, hereditario, congénito, grave, que no tiene cura hasta el día de hoy, pero tiene tratamientos paliativos, con muy, muy baja incidencia de la población. Entonces explica que los síntomas de la porfiria de Günther, ustedes pueden buscar en la web, hay bastante información al respecto, más o menos se condicen con los signos del vampiro clásico. En el sentido que esta enfermedad es un desarreglo severo de la sangre y por tanto trae una anemia hemolítica muy severa y un montón de síntomas asociados a ellos, que se ven más o menos replicados en los estereotipados signos de la palidez extrema, la delgadez, las ropas largas y oscuras, posibilidad de salir de día, los dientes afilados y rojizos, los pelos en lugares inusitados, la forma rara, es decir, las orejas, etc. Él va mostrando uno por uno que los signos del vampiro estereotipado más o menos se condicen con los síntomas clásicos de un paciente de porfiria de Günther. Nuevamente una fuerte carga teórica de observación, ahora mirada con modelo bioquímico cientificado duro, casi como una topadora, que reduce todo lo mitopoético, todo lo religioso, todo lo lírico, todo lo onírico de las leyendas de vampiros a pura ciencia occidental. Dice, esto no puede ser, no debe haber estos seres, no existen en nuestra cosmovisión y coordenadas intelectuales, tienen que ser explicados de manera científica, dura, con las herramientas propias de la física, química, biología, bioquímica, química biológica disponibles en la época. Tenemos entonces acá dos ejemplos flagrantes y palpables, pero en puntos opuestos, ¿sí? En polos opuestos de carga teórica. La carga esta moralizante, religiosa solapada, sexual y didáctica en el peor sentido del término, de didactizante sería, del vampiro clásico, y esta carga cientificista, cromada, aséptica, explicadora de Discovery Channel, que tiene la explicación bioquímica de la leyenda. Volviendo entonces a esta diapositiva, ya por última vez, hacia el tercer tipo de aportaciones o señalamientos a la concepción heredada, tenemos los señalamientos más graves, los señalamientos más potentes, más incisivos, más destacados, más que torpedean las bases y cimientos de la concepción heredada, que son este giro paulatino pero inexorable hacia el historicismo, con esta apertura a nuevos intereses epistemológicos más cercanos a las disciplinas empíricas, con nuevos giros, aparte del historicismo, hacia el giro lingüístico, semántico y otros. Tenemos aquí entonces, en este tercer conjunto de señalamientos potentes, a los historicistas como Thomas Kuhn, que mencionamos en clases pasadas. Thomas Kuhn en el 62, en su libro La estructura de las revoluciones científicas, por cierto, como dije varias veces,
impreso, editado y prologado dentro de los parámetros y la matriz de la concepción heredada, ¿sí? En la Enciclopedia para la Ciencia Unificada, la colección de textos de la concepción heredada. Es un intento de texto para ver la dinámica científica, para ver la complejidad del desarrollo científico en un periodo de tiempo más o menos extendido, y ahí, en ese texto, como herramienta teórica fundamental, introduce la noción de paradigma, toma la palabra paradigma de los estudios griegos clásicos, de la idea de cuando uno aprende griego clásico en la escuela de la universidad, aprende las formas de derivar sustantivos y verbos, de declinar y de conjugar, a partir de ejemplos directores, ¿sí? De ejemplares, que son los paradigmas. En castellano no existe eso ya más, se perdió en el tiempo, pero uno tiene, por ejemplo, las 3 formas de conjugación verbal: amar, temer y partir. Terminar, cenar, ir. Amar, temer y partir son los paradigmas de conjugación de esos verbos, ¿sí? Si uno sabe conjugar amar, sabe conjugar todos los verbos regulares terminados en R. Esa es la idea de paradigma que tomó Kuhn, que después fue malentendida. Un ejemplo a seguir que tiene en sí, guarda en sí, trazas de todo el utillaje teórico-metodológico compartido por una comunidad. Esta noción de paradigma es harto compleja, tiene varias definiciones en el texto, muy sofisticadas, tiene que ver con la postulación de una unidad de análisis suprateórica, mayor que las teorías, por encima de las teorías, un conjunto bien trabado de teorías, con algo de desarrollo histórico, pero que también tiene elementos metodológicos y valóricos. Entonces, un paradigma es un aglomerado, un holón, una entidad compleja, llena de cosas, entre ellas cosmovisión, compartida por los científicos de una época, compromisos epistemológicos, valóricos, actitudinales, profesionales, éticos, metodológicos, etcétera, todo tipo de creencias, juicios y prejuicios, normas que dirigen la acción y permiten evaluar críticamente, modelos científicos en el sentido más actual del término, como especificaciones y aterrizamientos de los principios teóricos en ejemplos de mundo, en trozos de mundo estilizados. Esos ejemplos o ejemplares que van a servir para el desarrollo de nuevas aplicaciones felices, por ejemplo, ejercicios de libro de texto y, por ejemplo, problemas tipo que uno encuentra en la larga carrera hacia hacerse físico, químico, biólogo, y por supuesto los grandes textos fundacionales del estilo de ciencia, de la comunidad de pensamiento, y asociados a héroes, a grandes figuras a seguir de cerca cuando uno hace una ciencia, cuando uno se introduce en una ciencia. Con esta idea de paradigma, lo que pretendía Kuhn era modelar el cambio científico, la evolución, el progreso, la transformación, la alteración de estos elementos teóricos en su matriz suprateórica más compleja, el paradigma, a lo largo de periodos de tiempo más o menos interesantes, 40, 50, 60 años. ¿Sí? Ahí va a aparecer la noción de revolución científica. Vamos a tratar entonces este último intento de señalamientos potentes a la concepción de edad, con otro ejemplo más. Es una actividad didáctica que diseñó mi grupo de investigación, se llama Disputa de Farmacéuticos, está basada en un material anterior, un texto escrito por la profesora Mercedes Izquierdo Medic, una didacta de las ciencias catalana, muy famosa, que escribe un texto llamado Diálogo de dos farmacéuticos en la París del siglo XVII. La historia fabricada por ella y nuestra unidad basada en esa historia se sitúan hacia 1600 y pocos en París, Francia, en la época más o menos de los Cuatro Mosqueteros, de Luis XIII, Ana de Austria, Mazarin y Richelieu, y tiene que ver con la emergencia de la química como disciplina científica. ¿Sí? En los libros de texto ya es un lugar común decir que la Lavoisier es el padre de la química, que la química moderna de verdad aparece con la metrización, la medición, los instrumentos sofisticados hacia fines del siglo XVIII. Bueno, lo que dice la historiografía actual seria de buena calidad es que el inicio de la química como disciplina seria y científica es muy anterior, es de inicio del siglo XVII, 150 años o más antes de esta leyenda mítica de la química moderna que mide y pesa, y vinculada al movimiento de una farmacia o forma de curación de los enfermos más herborista, más clásica, tradicional y neoaristotélica, a una farmacia basada en esta incipiente gemeia, heredera de la alquimia medieval y precursora de la química moderna. Entonces, el inicio de la química como disciplina que tiene una forma potente de modelar el mundo de los materiales y de intervenirlo para provecho humano, y tiene ya simbología asociada, lenguaje,
forma de instrumentación, héroes y textos, bla, 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 corresponde a esta iatroquímica o química medicinal, química para la curación de los enfermos, a inicios del siglo XVII, con personajes como Jean Beguin, un francés. En este diálogo de farmacéuticos, de Mercé, aparecen dos personajes ficticios, uno se llama Ludovicus y otro se llama Teofrasto. Ludovicus es Luis en latín, es un personaje que de alguna forma remeda la tradición clásica neogalénica, hipocrática, etc. La tradición está de la teoría de los humores. Entonces, la farmacia por ellos sostenida, desde Aristóteles hasta el Renacimiento y el inicio de la modernidad, es una farmacia natural, entre comillas, en el uso del sentido común de la palabra natural, basada en decocciones, tinturas y extractos de plantas y a veces animales o minerales, mayormente vegetales. Es la forma de curar clásica heredada y todavía vigente en el sentido común y en el saber folk, ¿sí? En el saber ancestral. Tecitos, hierbas, preparados de entrecasa para aliviar síntomas de enfermedad. Opuesta a esa forma tradicional y basada en los textos antiguos y heredada de padres a hijos, de padres intelectuales a hijos intelectuales, aparece, emerge de a poco, pero de manera muy contundente, otro programa de hacer farmacia, otra forma de hacer farmacia, otro paradigma kuhniano, en este sentido de paradigma, que es la iatroquímica, el uso intencionado de la gemeia, de la química del siglo XVII, para la curación de los enfermos. La química del siglo XVII es la química de los metales pesados, de estaño, antimonio, bismuto, plomo, mercurio, el uso de sales y óxidos de esos metales, todos sumamente tóxicos, venenosos, para la curación de los enfermos. Se estaba entonces, a partir de la alquimia anterior, y de a poco ensayando estas nuevas terapias, probando de a poco las dosis y formas de administración más pertinentes para lograr efectos terapéuticos. Por supuesto, esto era bastante osado y bastante en el borde de la ley, hecho en boticas, en gabinetes de científico medio macabroso atrás de las tiendas de cosmética, de farmacia y de ramos generales. Ahí se preparaban estas cuestiones en los instrumentos estos de vidrio propios de la alquimia, vistos en los dibujos animados, los alambiques, las retortas, esos grandes instrumentos de vidrio que hacen al glamour de la química estilizada en el cine, y se preparaban estas sustancias químicas y se las ensayaba en los enfermos, mostrando ciertos resultados promisorios que van dejando atrás a la herboristería en el pasado y van estabilizando un nuevo uso de la química de estos metales, la química inorgánica, para curar. Como siempre dijimos en todas las clases anteriores y en los prácticos, la emergencia de una teoría que deja atrás a otra, y acá estamos hablando de un cambio de paradigma, un salto paradigmático, una revolución científica, una mini revolución científica, que se explica tanto por factores internos como por factores externos. Los factores internos son el estudio detallado de la intervención sobre el mundo, ahora abiertamente experimental, muy agresivo, poniendo recursos humanos y material actualizado que ensaya nuevas cosas y las prueba en los enfermos. Se va teniendo más y más información, evidencia, prueba del uso medicinal de estos preparados. Los factores externos tienen que ver con condiciones sociales, políticas, económicas, sanitarias, religiosas, lingüísticas, culturales de la época. Más o menos esto es contemporáneo a la sífilis, la traída de la sífilis de América, de las colonias. Probablemente había sífilis europea, eso no se sabe muy bien, hay bastante disputa entre los estudiosos del tema, pero en todo caso sí la había, era algo que convivía amigablemente con la población europea, no era del nivel de morbo y mortalidad de la sífilis americana, que había sido llevada en los barcos tras la conquista violenta y el pirataje hacia Europa. Hacia el siglo XVII estaba muy extendida en la población europea, al punto de que en Europa se echaban la culpa entre ellos, llamaban a la enfermedad morbo gálico, mal napolitano, mal de Barcelona, mal de Génova, etc. Echándose la culpa entre los grandes puertos del Mediterráneo donde llevaban los barcos procedentes de América. Una enfermedad, en principio, vinculada a lo sórdido y lo bajo, a los soldados, a los marineros, a la milicia contratada,
a la prostitución, etcétera, pero después pronto llega a las Cortes Europeas. Esa línea de progresión del treponema pallidum, el bichejo causante de la sífilis, rápidamente asciende a las Cortes Europeas y se transformaron en asunto de Estado, una enfermedad vergonzante según los cánones cristianos pacatos de la época, fácilmente visible por sus manifestaciones dérmicas, se veía en la cara y en las manos, vinculada a prácticas non santas como sexo extramatrimonial o grupal, o homosexual, etc. Entonces, realmente constituye un problema. Realmente constituye un problema cuando asciende a la Corte Europea. Antes no, cuando se quedaba en los barrios bajos, en las sordidez de los puertos, a nadie le importaba. Recién tiene gracia la enfermedad, cobra entidad, cuando quienes la padecen necesitan no padecerla o disimular que la padecen y tienen dinero y poder para ocuparse de ello. Son estos personajes notables de la época quienes contratan a estos alquimistas devenidos químicos para ensayar estas pócimas para paliar los síntomas de la sífilis. Por supuesto que esta no es la única causa de la emergencia iatroquímica, es una muy señalada en la literatura, como a tener en cuenta para que dio un vento de cola de iatroquímica para su despegue y que ella encontrara un nicho importante en el siglo XVII y se pudiera seguir desarrollando. El diálogo básicamente va de cuáles son las dos posturas de estos personajes en relación con la diapositiva anterior que les mostré, ahí, del constructo de paradigma, en la que uno puede ver dos cosmovisiones sobre el lugar del natural y lo vivo y el ser humano en un universo vivo y natural, o el lugar de la química en relación con la vida, con el cuerpo humano, las reacciones químicas, los compromisos intelectuales y valóricos, las creencias y prejuicios, las normas de acción, por ejemplo, con qué se puede y con qué no se puede experimentar, qué clase de reglas debe seguir un médico o un farmacéutico en relación con sus pacientes, los modelos teóricos que hay debajo, un modelo de afinidad natural, de sintonía con el universo, de balance entre humores, o un modelo más químico de reacciones, de modulación, de catálisis, etc. Los ejemplos paradigmáticos en los libros de texto clásicos para la herboristería europea, y en estos nuevos textos espurios, subterfúgicos y esotéricos de la nueva alquimia y la gemeia, y estos héroes que en un caso podrían ser el propio Aristóteles o los grandes médicos de la antigüedad, los Hipócrates y los galenos, y en el otro caso podría ser el Paracelso, una figura alquímica importante del medievo tardío, del inicio del Renacimiento. Tenemos entonces ya los tres tipos de conjuntos de crítica o señalamientos más o menos radicalizados a la concepción heredada ortodoxa, ejemplificados cada uno con una viñeta que desarrolló. Volvemos entonces aquí al mapa completo, ahora con las barras verticales de interrupción y ahí el impas pericuniano, recordando entonces que en las próximas clases ya llegamos a este corte vertical, transversal, sincrónico, en el que vamos a ver el estado del pez ya maduro, en los años 60 tardíos, principios de 70, donde ya se ven tres formas, tres sabores, tres hilos conductores, tres estilos, tres escuelas, tres aproximaciones epistemológicas diferenciadas, muy diferenciadas. Recordando entonces también que no desaparece la línea principal, la espina dorsal o columna vertebral del pez, sino que la concepción heredada, en esta forma tan transformada, tan matizada, tan sobreviviendo a las críticas que se le hacen y haciendo uso extensivo de maquinaria y utillaje nuevo y distinto, se va a transformar paulatinamente en una muy sofisticada vuelta a la analiticidad, a las propuestas teóricas de la concepción analítica, que van a estar debajo de esta larga línea positivista y cientificista. Se va a volver a los topos y a los problemas clásicos y tradicionales, y se va a intentar dar nuevas respuestas más sofisticadas técnicamente y más satisfactorias, intelectualmente satisfactorias, abriendo más el juego a más maquinaria, más utillaje, más sofisticado, pero siempre en esta línea formalista, sintacticista, analítica, muy basada en el lenguaje estilizado y artificial, y muy pegada a los principios directores de positivismo y cientificismo, insistiendo en la necesidad de la observación y experimentación lo más neutras y asépticas posibles, en la existencia de guías metodológicas a seguir, en la separación bastante tajante entre el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación.